continuación, el pastor Nelson Guerra con el tema Inteligencia Emocional. Convergencia. Hablemos de liderazgo. Expansión 2023. Yo no sé ustedes, pero creo que toda la gente que ha organizado este evento especial merece y necesita un fuerte reconocimiento de nuestra parte, pero fuertísimo, fuertísimo. Qué especial que son. No podemos dar nombres porque sería, olvidamos algunos, pero qué bendición cada vez que uno viene, se siente tan a gusto, pero tan agradable todo. Cada día se pulen más. Así que qué bueno, gracias a Dios por esos hombres y mujeres que Él ha levantado. Les quiero contar algo que en el pasado, cuando mi esposa Lucy a mí me llamaba la atención por algo y a mí no me parecía, ¿qué creen que yo le decía? Sí, mi amorcito, tenés toda la razón. No creo. En esencia, mi respuesta a ella era una de enojo. Esa era mi respuesta automática, era la respuesta default. Y cuando tuve conciencia de eso, cuando yo entendí y fui sincero conmigo mismo que esa era mi emoción y que yo respondía de esa manera, cuando tuve esa conciencia, tuve el cambio. Y yo le pido a Dios de que hoy Él abra tu corazón para que puedas entender los ajustes y los cambios que tienes que hacer en ese mundo de las emociones. Porque ¿cuándo fue la última vez que respondiste a algo, a una situación con alguna emoción negativa? A lo mejor, como mi persona, te enojaste con alguien, te enojaste con las personas que están trabajando al lado tuyo porque a lo mejor no hicieron las cosas como querías que se hicieran, o por tu pecado entras en culpa y entras en vergüenza, y por causa de esas emociones que te controlan, la culpa y la vergüenza, dejas de hacer las cosas que Dios quiere que hagas y desistes y eres un poco menos comprometido. O a lo mejor te pidieron hablar en público a un grupo pequeño, pero tu ansiedad de hablar en público es increíble y dijiste que no, aunque tenías un mensaje de Dios. A lo mejor tenías contenido, algo que en realidad le podías ayudar a otro. O tu envidia. La envidia cuando levantan a otras personas o los reconocen y tú crees que tú tuviste que haber sido la persona que tenían que reconocer y esa envidia te ha carcomido por mucho tiempo. O tienes el temor de venir y abordar a la persona con la cual tú sabes que tienes que tener esa conversación sincera. Qué cosa, ¿verdad? Yo les he dicho en el pasado, ahora yo creo que ha bajado, pero cuando mi esposa me decía, Nelson, tenemos que hablar, vení. Ay, ¿para qué? Mejor que como dice Alfonso acá, mejor pegame en vez de, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Las emociones son innatas en nosotros, es parte de la experiencia diaria y que francamente creo que muy pocas veces hablamos de eso. Y viene de la creación. Adán, Eva, ¿qué es lo que pasó? Tuvieron temor, tuvieron vergüenza, viene ahí. Luego, pues, desde luego, la caída está relacionado, la creación con la caída. Luego la redención, y hay gozo, y hay satisfacción, y hay seguridad, y andamos en las nubes por un X cantidad de tiempo. Y luego el continuo proceso de transformación que Dios hace en nosotros y está tocando esa parte tan íntima nuestra. Pero a mí me impactó profundamente los otros días que estaba leyendo el libro de Génesis. Y este pasaje en realidad que quedó guardado en mi corazón, ya lo había leído antes, pero me habló de una manera muy especial. Y en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6 lee así: el Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra
y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. Solo visualicen eso, Dios. Y esto es muy cerca del momento de la creación. Toda esa gente sabían, tenían testimonio de su abuelo, de su tatarabuelo, o sea, estaba bien cercano a la creación. Pero el hombre, pensamiento continuo sobre el mal, el Señor lamentó haber hecho al hombre en la tierra y le ¿qué? Dolió en su corazón. Cuando yo vi eso, con el detenimiento con el cual hay que verlo, Dios es la primera vez que se expresa una emoción de Dios en las Escrituras, salvo que ustedes tienen otro versículo por ahí y me lo tienen que compartir, pero que yo recuerde ese es el que es. Aunque son diferentes a las nuestras, Dios es un Dios de emociones. Por ejemplo, en Números 11 dice que Él se enojó porque el pueblo se queja, quería carne, y la Biblia dice que Dios se encendió en ira. Bueno, en el Salmo 145:8 dice la combinación que Él es lento para la ira, pero Él es grande en misericordia. En eso, Éxodo 34:14 dice que Él es un Dios celoso. Dice, ustedes están buscando tener ídolos otros dioses, pues Dios es un Dios celoso. Él se goza. Recuerdo que antes cantábamos esa canción en Sofonías 3:17. Él se goza con alegría, se regocija sobre ti, dice la Biblia, con cánticos. Dios se goza contigo, conmigo, con su pueblo. Dios es un Dios de paz. En Tesalonicenses dice que el Dios de paz les dé paz. O sea, yo tengo paz porque Él es un Dios de paz. Dios se deleita, se complace, Salmo 147:1, en los que le temen. Todo eso es un Dios de emociones, pero son diferentes a las nuestras, en cierto sentido. ¿Por qué crees tú que, en qué difiere este asunto de que las emociones de Dios son diferentes a las nuestras? O mejor dicho, es la misma emoción, pero hay algo que no es humano en Él, como es lógico. Yo estaba pensando que en esencia no hay nada externo, no hay ninguna circunstancia, cosas que suceden que Dios responde emotivamente como tú y yo respondemos emotivamente. Él vio qué le estaba pasando a su creación y le dolió en su corazón. Pero la diferencia es que Él escoge su emoción a su tiempo y a su manera. No es una cuestión que Él reacciona o responde como tú y yo, porque nosotros somos así. Y hoy en día hay una cultura que decís una cosa y te sale que me estás afectando. Pero las emociones están ahí. Y es que al ser creados a la imagen de Dios, es evidente que ustedes y yo lo vamos a tener. Porque si Dios es un Dios de emociones, ustedes y yo lo somos. Están en la esencia de nuestro ser. Por parte natural, como seres humanos, ustedes y yo somos así. Y son una fuerza mucho más poderosa de lo que ustedes y yo en realidad comprendemos a diario, porque están ahí, están en nuestro entorno. Muchas veces nos gobiernan, muchas veces nos controlan, muchas veces nos llevan a hacer lo que no, simplemente por una emoción. El pensamiento, el principio de Dios queda a un lado porque me sentí así. Y yo sé, conozco a varios acá y somos bien susceptibles en muchos aspectos. ¿Cuáles son las emociones que Dios nos ha dado? Pues Dios nos ha dado enojo, ira. Mira a ver cuál es la tuya. La tuya automática, temor. Nos ha dado tristeza, celo, envidia, culpa, vergüenza, calma, serenidad, valor, alegría, seguridad o satisfacción. Nos alegramos por otros. Tenemos paz interior. Y hay otras. ¿Pero cuál es la tuya?
Solo piensa en ese momento. ¿Hacia dónde vas automáticamente? Yo me enojaba. ¿Cuál era la tuya? Pero una cosa importante para los líderes, porque estamos hablando con líderes acá, es lo siguiente: no podemos dejar que las emociones nos controlen, nos gobiernen, pero con igual intensidad no podemos ni debemos ignorarlas. Ignorar cómo te sientes es la antesala de comenzar a hacer las cosas que no. Porque es una fuerza poderosa, muchas veces por encima de la razón. Entonces la clave ahí es tener conciencia de mi emoción. Cuando yo sé que esto es difícil, pero por eso, mira, el producto de la meditación y la oración y estar tranquilo delante de Dios es porque podemos derramar nuestro corazón y nos comenzamos a ver a nosotros mismos como Dios nos mira, entre otras cosas, nuestra componente emotivo. Y la otra cosa es que los pensamientos y las emociones están íntimamente conectados. Muchas veces cuesta distinguir, o sea, separarlos quirúrgicamente. Este es un pensamiento, esta es una emoción. Eso es duro, si no imposible muchas veces. Pero desde luego tenemos que ir a la palabra, a la doctrina, al principio, a la realidad, a la revelación, a la verdad de Dios, desde luego. Y eso es lo que está por encima de todo. Pero la emoción no se va a ir. A menos que, o mejor dicho, nos puede jugar la mala vuelta, a menos que ustedes y yo lo conectemos. Y esa es la idea: armonizar nuestro pensamiento con nuestras emociones, nuestra cabeza con nuestro corazón. Alguien escribió lo siguiente, muy interesante. Se lo leo, dice así: nuestras mentes no nos dicen la verdad, solo nos muestran una perspectiva sobre algo. Nuestras emociones no nos dicen la verdad, solo nos dicen cómo nos sentimos acerca de algo. En otras palabras, el pensamiento tiene que ser regulado por el control del Espíritu, las emociones tienen que ser reguladas por el control del Espíritu de Dios. Porque ya solo porque tú lo pienses no quiere decir que es verdad, y ya solo porque tú lo sientes no necesariamente quiere decir que eso es verdad. Entonces, vamos a nuestro modelo, a nuestro ejemplo, a Moisés. Y Moisés, interesante, él era un líder en medio de un abanico de emociones. Cuando uno lee la historia de él y con esos ojos, de ver a dónde está la parte emotiva de todo, el llamado, el liderazgo, la asignación que Dios le dio a Moisés. Por ejemplo, en Éxodo 2, 11 y 12, recuerdan, él se enoja y ¿qué es lo que hace? Casi nada, mata a un joven soldado, al egipcio. Cuando está en Éxodo 3, está viendo el arbusto arder y tiene miedo, otra parte emotiva. Cuando nos hablaban ayer, cuando cruzan el mar y es todo un cántico de gratitud, de alegría y todo eso, el gozo estaba ahí. Cuando Dios le dice que le hable a la roca para que salga agua, pero él se enoja y la golpea. Se enojó. Y por esa reacción emotiva, nuestro líder Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. No fue por otra cosa más que eso, emoción. Esas son las que las emociones nos hacen a nosotros. Por eso es que tenemos que saber cómo controlarlas, cómo dirigirlas. Y vamos a tratar de contestar eso. Ustedes, hombres líderes, mujeres que tienen un tipo de liderazgo en su ámbito, nosotros, o mejor dicho, Dios nos ha dado un encargo divino. Lo que tienes no es porque lo mereces, es porque Dios en su gracia nos lo ha dado.
Y eso nos debe llevar a una actitud de gratitud. Y estando así, estando en ese encargo en el medio que tú tienes, que yo tengo, que nosotros tenemos acá, como Moisés estamos viviendo en medio de un abanico de emociones que tenemos que saber procesar y saber qué hacer y tener conciencia y conectar la cabeza con el corazón, la mente con las emociones. Entonces, ¿cómo fue que Moisés lo hizo? Pues pensando en eso, lo primero que él hizo se aseguró de permanecer cerquita de Dios. Una cercanía a Dios espectacular, porque él tenía que conectarse emocionalmente con Dios. Éxodo 33, 12 y 15. Miren lo que dice. Moisés dijo al Señor: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, pero tú no me has dado a conocer a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, dices: yo te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame, por favor, le dice Moisés a Dios, tu camino, muéstrame tu camino para que te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta gente es tu pueblo. El Señor le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Le dice: yo voy a estar contigo, Moisés, no hay ningún problema. Así que haz lo que te estoy diciendo. ¿Y qué es lo que él responde? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Le pido a Dios que todos nosotros acá, todos los líderes, tengamos esa actitud. Si Dios no está en esto, yo no voy a ir. Por mucho que brille, por muy atractivo que sea, si Dios no está ahí, ni nos asomemos, ni lo consideremos. Entonces el versículo 12 es bien interesante, que Moisés está razonando su encargo. Le dice, repito, tú me dices a mí, saca a este pueblo, pero tú me has dado a conocer, pero no me has dado a conocer a quien has de enviar conmigo. En otras palabras, está viendo cuál es la probabilidad del éxito de lo que Dios le está diciendo. Me das una misión, pero yo no puedo solo. El pensamiento, él está razonando. Pero lo interesante de eso es que en el versículo 13, lo repito, dice, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame tu camino para que te conozca y haya gracia ante tus ojos. Considera también que esta gente es tu pueblo. La ambición de Moisés no era su llamado. La ambición de Moisés era quien lo estaba llamando a él, la persona de Dios, el creador del universo. Eso es lo que él ambicionaba. Y eso es lo que ustedes y yo tenemos que ambicionar todos los días de nuestras vidas. A él, no a lo que él nos pide hacer. Lo que él nos pide hacer es importantísimo, tiene su lugar desde luego, pero es a él. Porque Moisés sabía que la soledad en realidad es cuando Dios no está con nosotros. La soledad no es cuando tu grupo no está, cuando no estás con tu esposa, cuando no estás con tu familia. La verdadera soledad es cuando Dios no está contigo, porque tú puedes estar rodeado de un mar de gente, pero si no estamos caminando con Dios, si yo sé que Dios no está ahí, eso es solitario. Y esa es una emoción bien poderosa. La sensación de estar aislado, de estar desconectado, que produce tristeza, produce vacío, produce un ansia de que algo me falta, algo no está bien. Y eso cala hondo en nuestro corazón. Y en mi entendimiento, todo esto se solventa, toda esa cercanía a Dios. Yo les recomiendo hacer 3 cosas. 1, la búsqueda diaria de Dios. No, si es necesario dejar de comer por buscar a Dios, deja de comer.
Buscar a Dios. Él es el dador de la vida, Él es que sustenta nuestra existencia todos los días. Segundo, una vez a la semana, dedicarle un día a Dios, un sabático, un día de reposo, mejor dicho. Reposo en el cual haces cosas que te satisfacen, pero pasas una buena cantidad de horas en la palabra, buscando a Dios, en oración, en meditación. Y tercero, a ver cuándo tomas una decisión valiente y le dedicas un tiempo bastante extendido a Dios para buscarlo a Él y solo a Él. Puede ser una semana, pueden ser 2 semanas, puede ser 3 días, pueden ser 3 semanas, lo que sea, pero con la intención. A mí tocó mi corazón en Hebreos 11, cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él debe de creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Yo leí eso, lo medité y yo dije, no, Dios, yo te voy a buscar como nunca antes, y pues nos dedicamos a hacerlo. Pero esas 3 cosas a diario, a la semana, y luego un tiempo extendido para disfrutar la presencia de Dios sin ninguna presión, sin iglesia, sin responsabilidades, nada, solo Dios, para regresar al encargo que Dios te ha dado, Dios mediante, de una manera diferente. Y hacerlo a diario es importante. Te recomiendo hacer lo siguiente. Cerremos nuestros ojos, por favor. Todos aquí. Los que están allá por las mesas, los que están en el mixer, todos los que están parados. Y quiero en ese momento invitarte a que te presentes delante de Dios a tu manera. Te recuerdo que Él está sentado en un trono. Te recuerdo que Él está en el lugar santísimo. Y solo dile, Dios, aquí estoy. En tus palabras dile, Dios, aquí me presento ante ti. Dile eso. Con tus propias palabras, dale gracias por algo. Simplemente dale gracias. Y de la mejor manera que lo sabes hacer, en tu corazón, dile a Dios pensamientos de adoración y exaltación a Él. Y ahora en tus propias palabras, desde luego, dile a Dios cómo te sientes en este momento. Si algo te carga, si algo te alegra. Como ven, eso en realidad no toma mucho tiempo. Lo puedes hacer en 5 minutos, lo puedes hacer en 3 minutos, lo puedes hacer en 15 minutos, lo puedes hacer en 1 hora. Todo depende de dónde está tu corazón para conectarte con Él. Pues lo primero que hay que hacer es tener esa cercanía a Dios para poder manejar y controlar y poner nuestras emociones en su lugar, esa cercanía. Lo segundo, es bien importante, es tener esa conciencia de que puedes y debes conectarte emocionalmente contigo mismo. Conectarte contigo mismo. Tener esa conciencia, esa realidad.
Recuerden que el Salmo 90 lo escribió Moisés. Recuerden eso, ¿verdad? Creo que es el único salmo escrito por él. Y cuando yo lo leo, últimamente lo he estado leyendo bastante, porque ese es uno de los salmos, o mejor dicho, una parte de las escrituras que dice exactamente mi edad. Entonces, me identifico con eso, bastante. Bueno, antes decía exactamente, ahora ya no. Ahora es otra cosa. Pero mira lo que dice el Salmo 90, el 12 al 15. Dice de esta manera, pensando en cómo tener esa conexión emocional interna. Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Vuelve, oh Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana, sácianos de tu misericordia y vamos a cantar y nos vamos a alegrar todos nuestros días. Cantar y alegrarse es una emoción poderosa. Alégranos conforme a los otros días de nuestra, ¿qué? Aflicción y a los años en que hemos visto mal. Moisés tiene una plena conciencia de que han hecho mal, de que la han pasado mal, de que han desobedecido, que no han hecho las cosas que Dios quiere que hagan. Tiene claro eso, pero también tiene igualmente claro que él necesita sabiduría, pero necesita alegrarse. Y ahí es donde está el poder. Cuando ustedes y yo aprendemos a unir la verdad de Dios, la revelación que está en nosotros a través de la interpretación correcta de las Escrituras, cuando manejamos la palabra y cuando comenzamos a pensar la palabra, pero no solamente la palabra, así la mera información, sino la emoción correspondiente y lo unimos, ahí hay poder. Y eso es lo que él está diciendo. En otras palabras, cuando usted y yo pensamos hacer lo correcto, acompañado de alegría, es poderoso. Dile a tu vecino cuál es tu emoción automática, rapidito, dile a tu vecino. Pero en verdad, con sinceridad. Eso que ustedes escuchan, muchas veces lo disasociamos con lo que conocemos de Dios. Y no sabemos qué hacer con eso. Simplemente, ¿qué hago? Ojo que por ahí vienen momentos de depresión, ojo que por ahí vienen momentos de ansiedad innecesarios porque no estamos sabiendo verlo como Dios quiere que lo miremos. Entonces, es bien interesante cómo en el Salmo, o sea, este es un Salmo de Moisés. Moisés está revelando, está trayendo su corazón ante nosotros. Y le está diciendo a Dios, Dios, yo necesito oportunidades nuevas todos los días. Cuando dice, por la mañana sácianos de tu misericordia. Porque Él quiere, como líder, quiere seguir experimentando esa sensación de que Dios está ahí con él y que hay oportunidades. Y las oportunidades vienen cuando Él hace lo correcto con el sentimiento y la emoción correcta. Él está súper consciente. Él está súper consciente de que su estado emocional puede ser transformado. Él lo sabe. Por eso dice sabiduría juntamente con alegría. Alégranos conforme a los días de nuestra aflicción y a los años que hemos visto el mal. Alégranos, alégranos. ¿Le has pedido a Dios en oración que te dé una emoción específica? Comenzá a hacerlo si esa no es la costumbre, porque la necesitamos. Necesitamos todo eso. Entonces, bueno, yo les decía, el año pasado, el año pasado cumplí 70 años yo.
Entonces, bien bíblico, ¿verdad? En Salmo 90 dice, ustedes están puestos para los 70. Y cuando llegó las 12 de la noche, ahora tengo 70. Mira, que te diga, decir, ¿cuántos años tenés? Bueno, yo nunca fui como muchos de ustedes. ¿Cuántos años tenés? 6, 9, 6, 5. Díganlo con honra. Yo tengo tanto. Entonces, ¿cuántos años tenés? 70. Y les he contado esto, que me compré esa cinta métrica de papel, ¿verdad? Que llega hasta 100. Entonces la corté en 70 plac. Y entonces se acortó la cinta. La cinta era así. Cuando la corté a 70 era así. Entonces aquí corté, ahí no por 90, lo corté, así se hizo. Quiero que te pongas de pie, por favor. Quiero que te pongas de pie y quiero que le digas a tu vecino, vecina, ¿cuántos años te faltan para llegar a 80? Espérense, no lo hagan todavía, porque 70 está bien, pero a los más fuertes, y Dios mediante te cuides, decirle al vecino, ¿cuántos te faltan para 80? Vamos. Díganlo, díganlo. Gracias. Está bueno, ya. ¿Están pidiendo los regalos o qué están haciendo? Pueden tomar asiento, por favor, gracias. Entonces la pregunta es, ¿qué tan alegre te pones con eso? Yo, en mi caso particular, yo ya decidí. Los próximos días para mí van a ser los mejores de mi vida, espíritu, alma y cuerpo. Pensamientos, emociones, físicamente. Voy por eso. 10X. Voy por eso. Lo mejor. Y yo le pido a Dios que algo así esté en tu corazón, que lo que viene. El otro día estábamos hablando y alguien dijo, no, pero por mi edad no sé qué. Y cuando yo escucho eso, pero por mi edad, esta es la edad que Dios te ha dado. Disfrútala, gozala. Y tener planes poderosos para llegar a los 80 fuerte. Llegar fuerte a los 80. Cercanía a Dios, conciencia de nuestras componentes emotivos. Y lo tercero, para manejar las emociones bien, compasión. Tener una conexión emocional correcta con otras personas. Una emoción para poder tocar vidas como nunca antes. Entonces, los israelitas, les doy un poco de contexto aquí, estaban con miedo, estaban desesperados, y eso se nos habló ayer. Aquí están ellos, por allá está el ejército, Faraón y todo su ejército, allá está el mar. ¿Qué hacemos? Imagínense, qué encrucijada. Hasta aquí llegamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Versículo 10 de Éxodo 14. Cuando el faraón se había acercado a los hijos de Israel, alzaron los ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos. Los hijos de Israel temieron muchísimo y clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿acaso no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto de sacarnos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Como que le habían dicho que no los sacara en Egipto aparentemente, diciendo déjanos solos
para que querían seguir esclavos. Y muchos de nosotros queremos seguir esclavos y no ir a la libertad a la cual Dios nos ha llamado. Pero hay riesgos en ir a esa libertad. Mejor nos habría sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Miren, con seguidores así, cualquier líder tira la toalla. Aquí está el hombre, se ha fajado. Ya vieron todos los milagros que hizo en Egipto. Han salido, ya han visto cosas. Y está el mar ahí, está el ejército allá. Y le pasa esto. ¿Qué es lo que le responde Moisés? No teman. No teman. Estén firmes y verán la liberación que el Señor hará a favor de ustedes. A los egipcios que ahora ven, nunca más los volverán a ver. El Señor va a combatir por ustedes y ustedes se van a quedar en silencio. En otras palabras, Dios les va a callar la boca con lo que ustedes van a ver. Entonces, lo que yo veo ahí, yo veo en Moisés un corazón, pero tan puro, tan sincero a favor del pueblo. Recuerden, él está aquí y lo están señalando, señalan al líder. Y está en un momento tenso, sumamente peligroso. Y él les dice estas palabras. En medio de esa situación, él escoge la compasión, la empatía, palabras de ánimo y palabras de dirección en ese momento. Entonces, aquí yo pude ver algo para tener una conexión emocional con otros líderes, para tener una conexión emocional o mejorar nuestra conexión. Todos tenemos que aprender, yo tengo mucho que aprender, pero aquí hay un marco, me gusta la palabra en inglés, framework. Hay un marco en el cual ustedes y yo podemos utilizar para eso. Y ese marco pues comienza con el hecho de reconocer la emoción, que es lo importante. Moisés le dice, no teman, o sea, él lo vio, pues, están con miedo. Uno dice, bueno, obvio, ¿quién no va a tener miedo? Pero él lo dice, él le da nombre y apellido al momento, a la emoción que todos ellos están pasando. No teman. Entonces, no es que Dios, o mejor dicho, no es que Moisés descarta el temor de ellos, simplemente lo reconoce y no lo ignora. Empatiza con ellos. Entonces, primero hay que reconocer la emoción de la otra persona. Lo otro, él viene y los reafirma y les dice, ¿qué es lo que les dice? Estén firmes. Y esto me llama la atención porque ¿a quién Moisés le está pidiendo que estén firmes? Si eran personas que habían dicho instantes antes de que lo mejor lo hubieran dejado ahí en Egipto. Moisés, sabe que dentro de ellos está la capacidad de estar firmes. Y muchas veces nosotros, porque evidenciamos y vivimos el temor, la emoción negativa, en este caso temor, pero cualquier otra que sea, de las personas, creemos que ellos no pueden. Te digo algo, sí pueden. Dios les dice, o mejor dicho, Moisés les dice, estén firmes. ¿Por qué les dice? Porque pueden estar firmes. Dios está con ellos, Dios está contigo, el Espíritu de Dios vive en ti. Entonces, cuando ustedes y yo reafirmamos la capacidad interna de las personas, nos estamos conectando mejor con ellos. Tercero, es cuestión de redirigir el enfoque. Dice, van a ver la liberación que el Señor hará a favor de ustedes. Ustedes lo van a ver. O sea, no teman, estén firmes, ustedes van a ver. Entonces, poner la visión hacia lo que Dios quiere y va a hacer. A esos egipcios ya no los van a ver porque iban a morir todos. Entonces, Dios les recuerda, hey, somos libres. Ya estamos acá, ya nos fuimos de allá. Entonces recuerden eso.
desafiarlos a vivir el propósito de Dios. En ese sentido, la verdad se impone al engaño, porque el engaño es soy prisionero. No eran prisioneros. Y les recuerda lo que son. Y lo otro es simplemente reafirmarles la confianza. Les dice, el Señor va a pelear por ustedes y ustedes se van a quedar en silencio. Y Moisés les recuerda, hey, Dios va a intervenir, no se preocupen, no se preocupen, Él va a pelear por ustedes, estén tranquilos. Usemos este marco para tener esa conexión con otros y esa capacidad de poder empatizar, de poder ayudar a las personas. Creo que fue Jeff que estuvo hablando esa instancia cuando Moisés tomó por mujer a una mujer cusita. Y él nos decía que su hermana María y su hermano Aarón lo acusan de eso. No recuerdo qué fue lo que él dijo, pero en mi estimación, la acusación, algunas personas dicen que era a lo mejor porque era de África, a lo mejor era otra raza y otra cultura, a saber por cuál de los dos, pero lo más seguro, y esto debió haber sido duro para Moisés, da la impresión de que querían el liderazgo de Moisés, ellos, que le estaban dando un golpe familiar de Estado, o golpe de Estado familiar, porque ellos dijeron en Números 12:2, ¿acaso solo por medio de Moisés ha hablado el Señor? Primero le dicen, has tomado a esa mujer, ¿y acaso solo ha hablado el Señor por medio de Moisés? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Dicen los hermanos de él. Y luego dice en Números 12:2, y lo oyó el Señor. Todo ese tipo de reacciones, todo ese tipo de comentarios, todas esas cosas que vienen a nuestro corazón de esa naturaleza, lo oye Dios. Claro, yo creo que hoy bajo la gracia no va a ser lo que hizo con María. ¿Qué hizo con María él? Dios, ¿recuerdan? Lepra. Y la tuvieron que sacar por varios días. Y está en eso cuando como que yo no sé, me parece a mí como que de la nada sale un versículo que en mi estimación es el eje central de la convergencia emocional. Y eso es lo que habló Jeff, humildad. Es el eje de toda nuestra realidad emotiva. Dice en Números 12:3, Moisés era un hombre muy humilde. En toda la tierra no había nadie más humilde que él. ¿Quién escribió Números? ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? Díganlo fuerte. Moisés. ¿Y qué dijo Moisés? Que él era el hombre más humilde de toda la tierra. ¡Qué humildad! ¡Qué realidad! Él lo reconoció. El Espíritu intervino tal vez para escribir eso. Pero para que nuestra visión de seguir alcanzando personas, tener iglesias saludables y crecientes, yo le pido a Dios que levante un nuevo tipo de liderazgo entre nosotros. Y ese tipo de liderazgo que yo estoy anticipando es
que ante Dios, ante la realidad de Dios, ustedes y yo estemos bien conectados con nuestras emociones, conjunto con nuestro pensamiento bíblico. Todo ante Dios. Todo ante Dios. No aislado. Ante Dios. Le pido que cierren los ojos una vez más, por favor. Todos. Y de lo que hemos hablado, ¿qué cambios crees que debes hacer para que Dios sea la ambición de tu vida? ¿Qué cambios inmediatos puedes hacer? Responder eso determina mucho. Y también te pregunto, ¿qué nivel de intencionalidad vas a tener en conectar tu conocimiento bíblico con tus emociones? ¿Vas a ser intencional? ¿Vas a escudriñarte? ¿Vas a presentarte delante de Dios? Y te recuerdo que la conexión emocional más importante después de Dios es en casa, es con tu familia, es con tu esposa, con tus hijos, tus padres, tus hermanos, porque todos ellos quieren ver en ti un corazón puro, un corazón sincero, que hablan la verdad de Dios y que expresan las emociones que Dios nos ha dado. Dios, te quiero pedir de que levantes ese liderazgo que hoy más que nunca va a llevar a cabo la gran comisión. Tú nos dijiste que tienes todo el poder, tú nos dijiste que estás con nosotros y nos dice que vayamos y nos dices que hagamos discípulos. Pero ¿qué discípulos vamos a hacer? Señor, te pido que sean discípulos que crezcan en ti. No solamente ver a personas para lograr objetivos. Dios, transfórmanos a nosotros como líderes cada vez más para poder causar transformación en la vida de otras personas. Discípulos que en verdad van a ser tales que dirán, yo imito a Cristo. Gracias por lo que nos estás enseñando en Moisés. Y Señor, pedimos de que podamos aprender, conectarnos y por tu Espíritu hacer lo que tú nos estás hablando en estos días aquí. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.